Estoy observándolo, es hombre. Sí, Estoy observando que tiene una especie de traje, es como muy elegante. sí, Veo que en las muñecas trae como una especie, son como pequeños anillos, pero como si estuvieran colgados y algunos están cosidos a la ropa. Estos anillos son muy brillantes. Veo que está caminando con una mujer. Es sumamente elegante. Veo que esta mujer coloca la mano en su brazo, pero él no la agarra como normalmente se sostiene, sino más bien es como si colocara la mano hacia el frente y esta mujer la coloca sobre él. ya. Es muy erguido, tiene mucha presencia. Observo que hay personas que se están acercando a él y hay algunos niños, la mayoría son niños. Veo que cuando se acercan, él saca, son como pequeños dulces, se ven como si estuvieran cristalizados, como frutas, pero son dulces. Observo que comienza a repartirlos. Veo que cuando llegan, están caminando hacia una especie de salón. Es muy sencillo. Cuando llega, todos se levantan y lo saludan. Es alguien muy estimado. Veo que se está colocando hasta el frente y comienza a hablar. Es muy amable y es muy educado, sobre todo con la mujer que lo acompaña. Veo que le ayuda a sentarse y cuando ella ya está sentada, le acaricia la mano y se levanta para hablar con los demás. En este punto empieza a decir que como siempre es bastante dichoso y le enorgullece el corazón hacer este tipo de reuniones, ya que no solamente se reúnen para conversar, sino que están haciendo acto de presencia, una presencia que permite la unificación en cuanto a los corazones que cada uno tiene y al mismo tiempo se permite generar una especie de acuerdos. Está hablando sobre acuerdos y como tratos, pero no es algo firmado, es más bien como algo muy voluntario en donde todos están colaborando, pero felices. Es Ok. como una especie de comunidad, pero están muy contentos. Veo que empieza a hablar, está diciendo sobre las tareas a realizar, está hablando sobre algunas familias, está diciendo que hay uno de los niños de esta comunidad que está presentando problemas de salud y está diciendo que cuáles son las tareas que se van a realizar para ayudarlo. Lo hace como pregunta. Como tomando Aquí las acción. personas Sí, aquí las personas comienzan a opinar. Observo que hay diferentes personas que levantan la mano. Él da mucha presencia y al mismo tiempo da como una especie de autoridad, pero todos están participando animados. Veo que hay quienes dicen que se ofrecen para cuidarlo, están dando algunas alternativas sobre remedios, están hablando también sobre diferentes como cuidados específicos para el niño. Hay quien dice meter sus pies en una especie de té y demás. Cuando terminan de dar la opinión los que están participando, él asiente, sonríe y está diciendo que una vez más está sumamente orgulloso de todo lo que ellos pueden contribuir y de la unión que hay entre ellos. Esta especie de acuerdo no es un acuerdo que proviene a partir del exterior y tampoco es un acuerdo que está siendo obligado o forzoso. Es por eso que esto termina siendo mucho más valioso. Veo que empiezan a asignar horarios. Este niño tiene una familia, tiene padres y tiene hermanos. Sin embargo, es como si todos estuvieran apoyándose entre todos. Observo que cuando termina esta reunión están hablando sobre diferentes temas, no solamente el caso del niño, el aspecto de nuestro amigo Miguel empieza a arrancar como estos anillos y los está dando a las personas que se ofrecieron como voluntarias. Ok. Ellos no los venden y tampoco los regalan, más bien se los ponen y los guardan como si fuera algo muy, muy preciado, como si fuera una especie de medalla que se les da y ellos lo atesoran mucho. Aquí la línea está avanzando. Bien, verifica qué lugar es ese. Estoy en Inglaterra. Bien, qué línea de tiempo. Estoy en 1902. Bien, ¿cómo se llama Miguel en esa línea de tiempo? Le llaman Sulbeck, Sulve, y hay una C y una K.
Bien. ¿Él tiene allí algún puesto? ¿Cuál es su posición allí? Lo ven como si fuera una especie de líder, aunque no hay una imposición política como tal. Están en un punto ligeramente aislado. Ok, Estoy observando que están las casitas, son pequeñas casitas para cada una de las familias. Estoy observando animales también, pero más hacia lo externo no se ve nada. En realidad es como ok, un espacio muy natural. ok, comprendido. Sigue escribiendo, por favor. Sí, la luz me muestra que la línea ha avanzado. Él está regresando con esta mujer a su casa. Observo que no tiene hijos. Sin embargo, ocasionalmente hay niños que se acercan para como si fueran a dormir con ellos en sus casas, como si los adoptaran por días, como Ok, si de manera voluntaria quisieran quedarse con ellos. Observo que es muy entregado, es muy amable, sumamente amable con todos. Veo que la línea sigue avanzando, es hora de dormir. Cuando él se acuesta, se coloca en una posición viendo como muy hacia arriba, no es solo viendo hacia el frente, sino como si recargara esta parte de su cabeza hacia arriba y está haciendo una especie de agradecimiento. Está diciendo que agradece a toda la como el cosmos, está haciendo alusión a eso, al cosmos, sobre la frecuencia específica y la fluidez energética que se permite en este espacio, que así siga, que así persista y que así se perciba, está diciendo. No es a un Dios específico, es más como al universo. Observo que cuando termina, la mujer lo está viendo, sonríe y se acerca. Lo toma de las manos y está diciéndole que porque es bondadoso con aquellos que no conoce. Y él está diciendo que a él le hubiera gustado que hubieran sido así de bondadosos con él, que uno no puede como reprocharle a la vida aquello que no le otorga, sin embargo, sí puede obligar a la vida de alguna forma a otorgarle algo a aquellos que no tienen. Está haciendo alusión a que no puede culpar a nadie respecto a lo que a él no se le fue otorgado de alguna forma, haciendo alusión a que su niñez fue muy pobre. Sin embargo, lo que puede hacer con lo que ha logrado es otorgarlo a otros para que no haya sufrimiento como el que tuvo él. Es lo que está dándole a entender, pero es muy poético. bien. Observo que la línea está avanzando. Bien, En este punto, sí, sí. disculpa. Verifica cómo es que tiene ese conocimiento de la energía, del cosmos y cómo es que llega a esa conclusión, a esa deducción. Sí, aquí la luz explica, primero me muestra parte de su niñez y estoy observando cómo él junto con su familia es como si fueran una especie de mendigos. La ropa es muy humilde, veo que no tienen zapatos, veo que son muy pobres. Inclusive en su cuerpo se ve como sus costillas y todos los huesos muy marcados. Observo cómo conforme va caminando hay un maestro que se acerca con él. Sí es un maestro porque está dando como diferentes tipos de pláticas, pero es especialmente a niños. Observo que se acerca y no tiene rechazo. La mayoría de de las personas lo rechazaba por el aspecto que tenía. Sin embargo, este no tiene ningún tipo de rechazo. Veo que hay un acercamiento, a él no le gusta hablar con la gente, pero este maestro lo acerca y comienza a darle diferentes temas, diferentes pláticas respecto a muchas cosas en sí, no una en específico. Empieza a alentarlo para empezar a hablar, empieza a alentarlo y empieza a decirle que la capacidad de respuesta que él puede otorgar ante el entorno y ante la sociedad va directamente involucrada a todos los beneficios y la evolución que él puede tener. Una persona que se queda sometida es una persona que se queda estancada, pero aquellos que se exigen a sí mismos más son personas que empiezan a crecer y empiezan a evolucionar. Aquí le está diciendo que hasta qué punto va a evolucionar él, que toda la parte está haciendo alusión como a la física, como a toda la parte física tiene una respuesta, pero es meramente en base a tu comportamiento.
en base a lo que tú decidas realizar y hacer, en base a la respuesta que tú le des a todo esto. Cuando hace esto, se refiere como a toda la sociedad y a todo el entorno social. Es algo que a él se le queda muy guardado. Estoy observando que la línea avanza conforme él está creciendo, empieza a hacer diferentes tareas y diferentes trabajos en donde comienza a obtener diferentes beneficios, hace diferentes conexiones también con algunas personas en una posición económica mucho más estable y además de los trabajos es como si le regalaran cosas, como si fuera muy querido y siempre estuviera recibiendo regalos, además de lo que él gana a partir de su trabajo. Aquí la luz explica que esta habilidad de lenguaje y esta capacidad de socializar va generando una ramificación estable entre como una sociedad de dinero, pero es algo que a él no lo hace sentir del todo cómodo, porque hay como mucha marca entre la clase de dinero y aquellos que no tienen tanto dinero. Y es algo que a él lo lastima emocionalmente, tiene muy presente parte de su infancia. Veo que inicia este viaje, lo inicia con la mujer que es su esposa actualmente y observo cómo empiezan una construcción de una pequeña comunidad. Inicia como una especie de retiro, como si fueran pequeñas casas de campo, pero al final es como si llevara personas que ellos seleccionan a vivir ahí y a formar una comunidad. Es aquí como se empieza a desarrollar todo esto. ¿Cómo es que esto sucede? Es decir, esto es una programación que se sale del control de las entidades. ¿Cuál es el trasfondo o fue impulsado con algo más? Verifica con la luz, por favor. No, está explicando la luz que esto es algo que se sale completamente del parámetro de respuesta por parte de las entidades. Está explicando cómo a partir de esta conexión que se establece con este profesor, comienza a haber una activación de manera interna, no solo a partir de la genética luz, sino empieza una conexión entre lo que se siente, lo que se piensa, y esto genera una acción en él. Pero es algo que se sale completamente de lo que las entidades quieren en realidad. Explica la luz que el objetivo de esta línea específicamente que estamos observando es que él siga creciendo como alguien muy pobre. Sin embargo, la respuesta es totalmente diferente. Aquí la manipulación que ejecutan las entidades después de recibir una respuesta completamente opuesta a la que están buscando es generar diferentes tipos de problemáticas con las personas que están en su círculo, pero no cae en el mismo estímulo. Él decide simplemente aislarse y empieza a seleccionar a las personas con las que es más afín y aquellos que demuestran un nivel de empatía más elevado. Bien, verifica, Observo que disculpa, verifica cómo le da la vuelta de estar en una situación de decadencia a estar en una situación de abundancia a nivel económico. sí, la luz me muestra que es a partir del aprendizaje que le otorga este profesor, donde básicamente está lo que le enseña es la respuesta que él da al entorno, no solamente generar un punto de víctima, sino el actuar. Explica la luz que es como muy similar a los puntos de observación que se buscan, ya que observa todo el entorno e inicia una acción específica. Comienza con puntos de trabajo simples, está trabajando con personas a las que les ayuda con cosas simples. Es como muy acomedido, como muy de ayudar y esto va generando una monetización a partir de lo que él hace. Posterior a esto comienzan a ofrecerles diferentes tipos de trabajo. Él empieza a desarrollar mucho su capacidad de lenguaje. La facilidad con la que se relaciona es rápida, es sumamente hábil a la hora de hablar y relacionarse con la gente. Conforme lo está haciendo, está ganándose no solo más dinero, sino también algunos regalos. Hay personas que le regalan diferentes tipos de joyas, hay personas que le regalan dinero, hay personas que le regalan ropa muy cara, pero en lugar de como quedárselo, él hace como si lo estuviera vendiendo y ganara más de lo que cuesta y Ok, empieza a ser como una fluidez de dinero. No se lo queda, sino que con esto empieza a producir más. entiendo, comprendido. Continúa describiendo entonces lo previo, por favor. Sí.
Estoy observando la comunidad, veo cómo están un tanto aislados. No hay tanta comodidad como tal, son vidas sencillas, pero son muy felices. Estoy observando que la línea está avanzando, veo cómo se llega a este punto de reunión nuevamente. Las reuniones no se hacen diario, es ocasionalmente. Explica la luz que es en un periodo de 3 a 4 veces por semana, dependiendo de la situación de cada uno. Todos son muy amables, todos son muy unidos entre sí. No hay una situación de como envidia, tampoco hay una posición jerárquica, no se ven actos violentos y cuando se llegan a observar es como si se buscara hablar con la persona que esté inconforme antes de que esto detone. Aquí veo cómo hay un acercamiento de una nueva familia. Él los ha elegido, pero explica a la luz que es como una especie de engaño. Esta familia no está presentando los parámetros que él busca para esta comunidad. Está hablando sobre cómo la manera en la que se relacionan las personas genera un cambio completo al nivel en el comportamiento y al nivel de violencia de manera interna. Cuando una persona es amable con otra, esto se repite. Sin embargo, ellos no son muy amables. Veo que se acercan y son un tanto groseros con los demás, pero cuando está él no lo son. Son muy mentirosos. Veo que inicia como una cadena de conflictos y como si estuvieran esparciendo una especie de chismes, como Ok, susurros unos con otros. Y observo que conforme esto está pasando, empieza el conflicto. Veo que hay mucha manipulación de entidades, no solamente de un grupo, de varios en realidad, pero cuando todo empieza a salirse de control y ahora las reuniones tienen que ser diario, pero ya no con el objetivo de dar una solución a una problemática verdaderamente importante, sino a partir de o un robo o una pelea o golpes o cosas así. conflictos. Sí, es cuando él empieza a sentirse muy alterado y se estresa demasiado. Está hablando con todos y está diciéndoles que no comprende cómo de un punto tan pacífico están ahora en un punto tan hostil entre ellos mismos. Está diciendo que la característica de ser un hombre, no solamente como género, sino como humano, es que se tiene la capacidad de relacionarse y de pensar, se tiene la capacidad de saber cómo relacionarse. No es como alguien que pelea por comida, no es como alguien que se pelea por un dominio, porque si se tienen esas capacidades, están insistiendo en pelear. Observo que los está como regañando. Está diciéndoles ahora que lo que antes era un gran placer, ahora genera mucho malestar, que si ellos no lo sienten, no sienten el malestar, no sienten lo incómodo que es, no sienten lo difícil que es despertar un nuevo día para encontrarse con un nuevo problema. Nadie responde, todos están callados. Observo que ahora se presenta una problemática. Hay una mujer que está a punto de dar a luz y necesita ayuda, pero esta vez nadie levanta la mano, nadie se está ofreciendo. Es aquí cuando él dice que todos están, usa la palabra pervertido, todos están pervertidos. Lo hace y comienza a llorar. Esto está generando mucho dolor en él. Ver cómo este proyecto que inicia como algo muy, muy bueno se está corrompiendo. Veo que va con su esposa y le está diciendo que ha fallado, que está fallando y que no sabe cómo resolverlo. Ella se acerca y está diciéndole que no puede reprocharle a la vida que los otros no quieran ser como él y que no estén dando de ellos mismos lo que está dando él, que es mejor volver a empezar. Está diciéndole que volvamos, le dice, como que vuelvan al lugar en donde vivían. Él accede y cuando regresan, la línea está avanzando muy rápido. Sí, Veo que cuando regresan están siendo como señalados y juzgados por el tiempo en el que se han ido y por las personas con las que se estaban relacionando, que no tenían una posición económica tan estable y es como si fueran ahora apestados, como si sí, los estuvieran rechazando. Observo que la esposa intenta socializar nuevamente, pero la rechazan completamente. Sucede lo mismo con él. Veo que hay de tener una solvencia económica comienza a haber una carencia y es bastante notable. Observo que no llega a una situación de calle, pero su estilo de vida cambia drásticamente y es
ahora muy duro para él el despertarse, agradecer. Ya no está agradeciendo esto como al cosmos, ni al universo, ni a lo que él hacía. Ahora solamente está inmerso en la situación de sobrevivir y generar dinero para seguir solventando los gastos necesarios. Bien, avanza la línea de tiempo. Observemos qué es lo que sucede con él al final. Uno, dos, tres. Sí, avanza la línea. Veo que la situación de estrés empieza a generar cáncer en su cuerpo. Se generan diferentes tumores. Hay tumores en una de las rodillas, se observa tumor en como si fueran pequeñas protuberancias, como masas. Se Sí. ve de esa forma, pero las células están completamente atrofiadas. Observo que sucede en la rodilla, sucede en la parte del pie también, en la parte superior. Observo que sucede a la altura de los hombros, en la espalda, al centro de su cuerpo, es ligeramente abajo del ombligo y esto se repite en la parte trasera. Explica la luz que es a la altura de la médula. Sin embargo, estas protuberancias es tejido afectado, tejido contaminado. Observo cómo comienza a enfermar, no hay un tratamiento que la esté tomando ni nada, simplemente hay una decaída completa hasta que su cuerpo es sumamente débil. Veo que pierde muchísimo peso. La esposa está en una situación de depresión ahora al ver la situación en la que se encuentra. Él sigue siendo muy cortés, sigue siendo muy amable y muy educado. Sus muestras de afecto son muy dulces, pero hasta el último momento él está al borde de la muerte, observo que la acerca, acaricia su cara, ambos son mayores, acaricia su cara y está diciéndole ahora que tuvo mucho que reprocharle a la vida, pero tiene más que agradecerle. Lo principal es agradecerle la oportunidad de compartir y experimentar con ella. Está diciéndole que desde que ella llegó nunca estuvo solo y está diciéndole, te prometo que tú tampoco lo estarás. Es como una despedida, es muy amoroso, es muy poético también. Y finalmente él toma su mano, la coloca en el corazón y le está diciendo que hasta el último momento siempre va a estar aquí. Veo que la mujer está llorando, él está teniendo mucho dolor, pero no lo demuestra hasta que muere. Muy bien. Vamos a verificar algunos puntos. Él es arquitecto de profesión. A pesar de eso, ha tenido diferentes problemas financieros, largas rachas donde no ha tenido trabajo y se ha tenido que solventar de donde puede. Actualmente tiene un trabajo, pero es algo cíclico, algo constante, la parte económica afectada. Verificamos con los humanos luz, por favor. Sí, la luz está explicando en este momento que es un punto principal de afectación en cuanto a las entidades hacia él, ya que en la parte interna él asocia la situación económica con muchos puntos. Es decir, él asume que cuando la situación económica está estable, todo está estable, incluyendo la parte interna. También hay una especie de relación íntima entre la parte emocional y la parte económica. Explica a la luz que su aspecto está demostrando una especie de afinidad en cuanto a las reuniones familiares y la estabilidad emocional como algo completamente ligado a un estado estable de lo económico. Es por eso que cuando hay un aislamiento familiar o una carencia económica, es cuando toda la parte interna se quebranta. Hay una relación entre los recuerdos y la memoria respecto a cuando hay situaciones estables económicas y todo está bien, incluyendo la parte emocional. Pero ahora de manera directa se asume que cuando no hay una solvencia económica estable, hay una sensación de tristeza o hay una sensación de desesperación, como si hubiera muchas emociones no positivas. Bien. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Hay influencia completa de estas entidades, repitiendo la misma línea que pudimos observar?
Bien, explica la luz que efectivamente hay influencia de estas entidades, pero no solamente es que la situación económica esté mal como tal, sino que se genera una repetición constante respecto a un desequilibrio económico que desequilibra de manera directa al aspecto de manera interna, como la parte emocional. Él asocia estar bien con tener Ya. dinero, Es por lo decir, que sí se le está sí. dando un peso más allá del que debería tener y su estabilidad depende meramente de la parte económica, relacionada a la parte emocional, ¿correcto? Sí. Muchas gracias. Bien, vamos a verificar el siguiente punto. Él es originario de Catemaco, un lugar conocido por el tema de la brujería. Su padre aquí hacía diferentes canalizaciones limpias y todo esto. Vamos a un momento en el cual él haya presenciado este tipo de limpias. Uno, dos, tres. Sí, nos trasladamos. Ñe, ¿qué es lo que percibes aquí? Estoy observando que lo está limpiando directamente a él, está haciendo una especie de curación. Veo que hace un acercamiento, estoy observando que hay entidades, están en este espacio y al mismo tiempo hay una entidad dentro de él. Observo que él es un niño. Estoy observando que cuando lo observa no siente miedo, ya que corresponde a su padre, pero sí hay una sensación de mucha incomodidad y como un tanto temeroso, un tanto como, muy poco confiado. Veo que en la parte hay una especie de, como si fuera un pequeño altar, y observo que en este punto hay un portal. Veo como él está viendo específicamente en este punto y es como si hubiera un pequeño destello de luz. La luz es de color amarillo. Cuando esto sucede, hay un momento en donde pierde ligeramente el conocimiento. Es como si parpadeara, es muy rápido. Y cuando esto sucede, hay una extracción energética bastante elevada de ambos aspectos y veo que se coloca un ensamble. Este ensamble entra como una especie de aguja, entra, perfora completamente y una vez que está dentro empiezan a salir diferentes como pequeñas antenas de este artefacto, como pequeños alambres. Observo que cuando él abre los ojos, eh, su padre ha terminado, pero inclusive es como si en ocasiones no reconociera del todo a su padre. Ok. Hay tecnología completamente allí y entidades pues asistiendo completamente a ese proceso. ¿Por qué se sentía tan pesado el ambiente allí, en esa casa? Y se sigue sintiendo. Sí, es a partir de toda la tecnología que hay y también este portal es portal específicamente, se observa un ensamble tecnológico en la parte superior. Sí. Veo que hay diferentes estructuras en forma de placa que generan una construcción que se une entre sí como si hicieran una especie de torre, pero hueca. Veo que en la parte de arriba hay una especie de curvatura, también es de un material metálico completamente, pero flexible y a partir de esto se genera una especie de contenedor, se ve de esa forma, como una especie de cubo ligeramente curveado, pero la energía que hay en la parte interna es de una cantidad muy elevada, también se ve una densidad muy elevada, observo cómo hay una emanación de frecuencias de todos los puntos de esta estructura y genera una densidad bastante incómoda. Hay una sensación también de calor, pero es un calor incómodo, es como si ocasionalmente costara trabajo inclusive respirar. Ok. Al final su padre fallece de cáncer. Posterior a esto se da una decadencia completamente en todos los sentidos, en la familia, inclusive provocó una separación. Verifica con la luz qué fue lo que pasó allí. Sí, explica a la luz que el cáncer es algo directamente programado y dirigido, es como algo que ellos, las entidades, estaban buscando realizar y se genera de una manera efectiva. Se observa cómo hay diferentes puntos de su cuerpo con afectación. Mm, Inclusive la zona sexual es el punto que se ve más afectado. Ahí se ve también la zona digestiva, se observa inclusive en la garganta. Hay como puntos específicos que tienen más daño que otros, pero es como si estuvieran haciendo una línea completa.
Explica a la luz que la extracción del aspecto de su padre es algo establecido y programado. Al mismo tiempo se genera una especie de decadencia en todo el entorno, pero el objetivo principal es generar una huella genética a partir de esta pérdida. Está diciendo la luz que de manera como inicial, él ve a todo el centro familiar como algo muy unido, como algo muy estable, y se asocia a que esto es como bienestar, a que esto es estar feliz. Cuando se da la pérdida de los familiares en sí es un golpe directo a nivel emocional, porque esta unificación que le da estabilidad y le da seguridad empieza a quebrantarse, y lo que lo mantiene estable emocionalmente simplemente ya no está. Explica la luz que es muy similar a lo que sucede con la parte económica, es una variación específica donde la parte familiar representa algo muy fuerte para él y cuando ésta se, como si se quebrantara y cada uno se dividiera, es como un golpe y al mismo tiempo es una sensación de tristeza. Bien comprendido. A lo largo de su niñez y adolescencia, él recibió diferentes golpes. Uno de los más importantes fue el fallecimiento de su hermano, que falleció a los 21 años. Emocionalmente se vino bajo, fue una muerte que le pegó mucho. Inclusive él en ese entonces tenía 12 años. Verificamos ese punto con la luz, por favor. Sí, explica la luz que corresponde al mismo factor. De manera inicial, cuando él es un niño, hay mucho hincapié en la unificación familiar. Aunque el entorno no es completamente estable, el hecho de que estén unidos genera mucha tranquilidad en él. Es lo que él asocia como estar feliz, como estar contento. Para él, esta unificación lo llena. Sin embargo, conforme se van dando las diferentes pérdidas y la separación, se generan diferentes fragmentos e inicia una detonación de diferentes emociones, no solamente de tristeza, sino también de miedo. Se observa cómo hay un aislamiento ligeramente, se ve cómo hay muchos procesos mentales en donde lejos de generar una unificación ahora, se fortaleciera esta sensación de separación. Comprendido. Otro de los golpes fuertes que recibió fue una lesión que tuvo en la rodilla. A él le gustaba jugar mucho el deporte de fútbol. Posterior a esta lesión fue un golpe emocional, ya que por más que intentó solucionar este tema, no lo pudo hacer y lo viene arraigando inclusive hoy, muchísimos años después. Verificamos con la luz, por favor. Sí, explica la luz que este deporte genera mucha satisfacción en él. Es algo que lo hace sentir muy pleno, muy vivo. Es algo que inicia inclusive una especie de activación de manera interna. Conforme él va haciéndolo, va generando muchos estímulos positivos en su cuerpo. Pero antes de que esto se salga de control, como sucedió en la línea que pudimos observar, las entidades deciden cortar para que esto no se siga prolongando y no siga haciendo estas activaciones. Lo que están haciendo es esta especie de manipulación a partir del tejido. Es un daño celular, se genera una especie de, es como una bola, como una masa. Se ve en su rodilla y se ve en otras partes de su cuerpo. Estoy observando que genera dolor, inclusive es como si estuviera entre la conexión ósea, justo en el centro. Hay daño inclusive a la hora de generar mucho, como si al caminar mucho empezara a doler también. Pero no solo está ahí, se ve también en la parte trasera, en su espalda, a la altura de la cadera, se observa en la zona digestiva, a la altura del ombligo, pero adentro, se observa en la espalda, en el hombro derecho, se está observando también en la cabeza, pero en diferentes puntos. Son bolitas como masa de tejido. Comprendido. Todo meramente impulsado para que pues se alejara de este deporte que le generaba esa especie de satisfacción, ya que Sí, inclusive los mejores recuerdos de él pues en su infancia son celebrando goles y celebrando con su equipo. sí, está explicando a la luz que el objetivo no es solamente hacer este corte en este deporte, sino hacer un corte en como otras alternativas, que no pueda realizar inclusive algún otro deporte, pero es para detener esta activación que se está generando en esta edad tan temprana.
Bien, a nivel de salud, hace como 15 años aproximadamente sintió que se le salió el ombligo. No sabe en qué momento sucedió ni por qué sucedió. Verificamos con la luz, por favor. Sí, explica la luz que conforme se va avanzando la línea actual, se han hecho diferentes activaciones y diferentes daños a nivel celular que permiten esta especie de conformación de tejido en diferentes zonas. Lo que se ve en su ombligo es esta misma malformación celular como una masa y es como si estuviera empujando los órganos hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, como si estuviera la piel, estuviera esta masa y estuvieran los órganos, generando una especie de, como si se diera un botón en el ombligo, se ve de esa forma, como si lo estuviera empujando. Explica la luz que es similar a lo que interpretamos como una hernia, sin embargo, corresponde a una masa de tejido. Y es a partir de lo que se va desarrollando. Inicia, el primero está en su cabeza, el primero que se forma. Sí, Posterior a este se ve el de la rodilla. Posterior a este se ve el de la cadera y así. No se forman al mismo tiempo, se van formando a partir de que él va creciendo. y en los codos verifica, ya que ha sentido diferentes dolores en esa área. Sí, estoy observando que se repite lo mismo, esta masa. Se ve en ambos codos, sin embargo, en uno se ve más grande que en el otro. Y aquí la luz explica que también hay daño a nivel muscular, arterial y al mismo tiempo el que está en la parte superior está Ah, generando un daño a nivel nervioso en todo el sistema. Explica que esto mismo genera alteración en todas las sensaciones que su cuerpo puede recibir. Hay ocasiones en donde es como si tuviera una sensación de escalofrío, es breve, pero es como si fuera un pequeño latido esta situación que está en su cabeza, genera este estímulo. Hay sensaciones de adormecimiento también, aunque no esté en una posición incómoda o haya una razón como tal, es como si ocasionalmente se adormeciera su cuerpo, pero es provocado por esta misma alteración. bien. Eh, Hace algunos meses tuvimos una conexión. Posterior a eso, las parálisis de sueño y visitas nocturnas comenzaron a aumentar. Es como si él pudiera sentir que va a llegar la parálisis de sueño, solo que línea de tiempo actual y ahora reacciona de una forma diferente desde la neutralidad, sin miedo. Verificamos con la luz, por favor, qué es lo que pasa aquí. Ahora vamos a dirigirnos a uno de esos momentos, vamos a trasladarnos. Uno, dos, tres. Sí, lo primero que me explica la luz en cuanto nos trasladamos es que nuestro cuerpo tiene una memoria y esta memoria recuerda a pesar de que nuestro sistema más consciente no lo pueda recibir. Está explicando que cuando se da esta conexión entre ambos se establece un reconocimiento, como si para él fueras muy familiar y a su vez él para ti fuera muy familiar. Aquí me muestra la luz en una pantalla que corresponde a uno de los aspectos con los que ha tenido conexión. Posterior a esto se ejecuta el traslado y estoy observando cómo esto es después a cuando tienen este encuentro y observo cómo es como si sintiera que se va a dar la parálisis, inicia una especie de escalofrío en las piernas, sobre todo en las piernas. Veo que asocia a que está sucediendo algo, ya no hay una respuesta de alteración, ya no se ve una sensación de miedo como tal, sino más bien es mucha tranquilidad y esto permite que cuando sucede se perciba como algo sumamente rápido. Explica la luz y me muestra cómo cuando se va a llevar a cabo este proceso de parálisis para implantación y modificación de cada uno de los implantes que hay, así como la extracción energética, se genera un estado de tranquilidad y equilibrio que busca una especie de activación de manera interna. Inicia en la zona cardíaca. Observo cómo comienza esta expansión a partir de lo que se está detonando en la zona cardíaca y genera como una especie de rechazo. Esto sucede ocasionalmente. Cuando no sucede así y él está muy tranquilo, no se da la extracción que están buscando y deciden detener el proceso. Muy bien. ¿Cuántas entidades allí estaban actuando? Hay 9 entidades y en la parte externa hay 2 naves y están tripuladas por 2 entidades más cada una. Bien.
Hay un tema que también él le interesa mucho. Ya pudimos observar esa otra línea de tiempo donde el ayudar a los otros era como su premisa. Él tiene esa necesidad actualmente de querer ayudar a los demás. Inclusive es uno de sus puntos a trabajar, cómo puede hacer para colaborar en el proceso de los otros, que no puede proporcionar la luz correspondiente a este tema. Sí, está explicando la luz en este momento como es una parte fundamental que él tiene presente, el hecho de ayudar a otros, pero es como un reflejo, como si buscara ayudar a los otros, como una demostración de superación de las veces en las que a él no lo han ayudado como tal, no como un reproche, sino como buscando que la situación no se repita, buscando ser de aporte para los demás. Sin embargo, hay una situación con la parte económica en donde él asocia que para poder ayudar a otros debe de tener una solvencia económica sumamente estable, como si estuviera muy ligada toda la parte económica Sí, con todo el desarrollo que él tiene. Explica a la luz que no solamente se ha visto esta situación en las líneas que observamos, sino también de manera continua. Explica también que es uno de los factores que las entidades están buscando alterar con el objetivo de generar un aislamiento completo de él, ya que aquí está explicando cómo la frecuencia y la intención de alguna forma tienen un impacto a nivel energético y esto comienza a ser una especie de cadena. Es una respuesta como opuesta a lo que las entidades están buscando con él. bien comprendido. Otro de los temas que le preocupa es el tema familiar, ya que se encuentra distanciado de sus hermanos. También se adjudica este tema a la parte económica, ya que menciona que si tuviera una economía más estable, pues pudiera movilizarse, visitar a la mayoría, pues verificamos. Sí, explica la luz que corresponde a los puntos anteriores, básicamente para que él se sienta estable y se sienta seguro de alguna forma, las bases principales es la unificación familiar y al mismo tiempo la estabilidad económica. Sin embargo, esto es como un producto en consecuencia de la estabilidad interna, explica la luz. Él busca estos dos puntos como para llevarlos hacia adentro y estabilizarse, sin embargo, funciona de manera inversa. Es importante generar estabilidad de manera interna para que esto tenga una especie Claro. de respuesta en estos dos aspectos, pero es a partir de la forma en la que ha crecido. Se ve estos dos aspectos principalmente como fuente de su vida, como un pilar, como una base. Bien comprendido. Vamos a trasladarnos línea de tiempo actual allí frente al aspecto de Miguel, por favor. Uno, dos, tres, ahora. Sí, nos trasladamos. Bien, activamos todo el protocolo de neutralización. Sí, se activa protocolo de neutralización. Hay tecnología que está generando mucho calor. Hay una sensación térmica incómoda. Bien, se neutraliza completamente todo esto y se desintegra, por favor. Sí, estoy observando que conforme se va ejecutando el protocolo de neutralización, esta tecnología queda totalmente neutralizada. Observo, son las entidades que observamos anteriormente, son Ok, tres entidades. Estoy observando cómo estas están siendo neutralizadas completamente. Observo las estructuras tecnológicas, cómo se neutralizan y aquí hay una construcción específica a partir de un material metálico flexible que se divide. La luz conforme lo neutraliza, la divide. Son placas que se unen. Veo que las está dividiendo y las está aislando. El funcionamiento de esta tecnología es unirse como si fueran magnéticas y a partir de esta unión se genera una segregación. Cuando se separa, ya no segrega como tal. Listo. bien, comprendido. En total, ¿cuántas entidades hay allí? Veo tres entidades. Bien, naves. Dos. Ok. Tripuladas. Sí, pero ya se están contando a las entidades. Bien, es decir, son tres entidades divididas en dos naves. Verifica por qué se da de esta manera. ¿Hay más entidades y no están aquí o qué es lo que pasa allí? Estoy observando que en este punto, en la parte interna, hay 9 entidades Sí, y a nivel externo se observan dos naves con dos tripulantes cada uno. Son cuatro afuera y 9 adentro. Son bien. 13 entidades. 13, comprendido. Muy bien. Verifica quién está a cargo allí.
Es un reptil. Bien. La luz extrae la información de este reptil. ¿Cómo se llama, por favor? Sí, se extrae la información. Se llama Miclet. Miclet. Muy bien. Bien, verifica lo siguiente, en qué condiciones está el aspecto físico del señor Miguel, por favor. Sí, estoy observando las masas que ya se pudieron Sí, mencionar previamente. Estoy observando que a nivel óseo hay una especie de estructura que genera un recubrimiento en todo el esqueleto de su cuerpo. Veo que en la zona cardíaca hay una especie de esfera. Esta esfera genera un envolvimiento de toda la zona cardíaca. En realidad es ligeramente deforme, pero el envolvimiento es completo. Veo que en la parte de su barbilla hay una placa es flexible y está ligeramente doblada. Esta atraviesa la parte del cuello, inclusive perfora ligeramente hacia arriba y la parte que está externa se abraza a la mandíbula de esta manera. Observo que hay estructuras tecnológicas también en ambos conductos auditivos y en los ojos. Se conectan entre sí. es lo que Estoy provoca la viendo. carnosidad, disculpa. Sí, explica la luz que sí, se provoca la carnosidad, sin embargo, a nivel interno en los oídos, también es como si generaran puntos de inflamación y si, como si se taparan ocasionalmente, como si estuvieran hinchándolos. Ok, Observo diferentes estructuras en todo el rostro, veo estructuras a nivel cerebral, veo esta especie de aguja que está atravesando y se abre como diferentes líneas, como si fueran ramas, se ve de esa forma. Observo que atraviesan completamente su cuerpo. Hay afectación en la zona sexual, se observa afectación en las extremidades, en las cuatro. Veo que hay un recubrimiento completo. Es un tanto invasivo, ya que se ve como si estuvieran buscando forrarlo. Veo implantación en el sistema digestivo, se observa también en el intestino. En el intestino lo que hay son pequeñas púas, como pequeñas agujas, muy, muy pequeñas, pero en una cantidad bastante grande también. Y observo que en los dedos también ahí se repite como esta especie de tecnología que se ven como agujas y se unen entre sí, como si fuera una especie de membrana y de esta membrana salieran estas agujas y estuvieran perforando su cuerpo. Veo que hay daño a nivel nervioso también. comprendido. Bien, permíteme hacer cambio con esta entidad, Miklek. Uno, dos, cambio, tres. Ahora, Miklek, hay algunas preguntas que tengo para ti. Simplemente da la información, es lo único que necesitamos. El control que has tenido en el aspecto físico de Miguel, ¿cuántas vidas controlándolo? Mm, 178 retornos Bien, sometido. pudimos observar esa intervención que le hicieron en 1902. Aquí él se escapa un breve momento de su programación y como resultado ustedes lo castigan. Todo esto, ¿con qué finalidad? Le quitan Mm, todo, literalmente. mm, Tu raza está diseñada para seguir un punto de comportamiento. Es un patrón repetitivo humano. Cuando se genera el estímulo correcto, esto se expande y se repite. Están diseñados específicamente para competir, para generar un estado de violencia y compartirlo. Bien, Pero cuando el entorno se modifica y la manera de relacionarse tiene afectación, esto también se repite, esto también se imita. Este punto genera un desequilibrio en el orden natural de las cosas humano, por lo que es sumamente indispensable volver a someterlo. bien. Llega la información del humano luz hacia él. Empieza a investigar, tomar nota, estudiar todo lo que debería ser un humano consciente.
y esto genera una mejora en todo su entorno, paulatinamente, lento, como ustedes lo quieran llamar. Todo esto, ¿de qué manera se da? Explícamelo desde tu percepción. Mm, mm, Cuando el aspecto humano interpreta información que desconoce, no solo busca el entendimiento, sino que busca una comprensión natural. No conozco el proceso específico, ya que la capacidad cerebral es sumamente limitada. Pero se genera un reconocimiento y a su vez una activación. Esta activación repercute a nivel energético y a nivel molecular. El comportamiento y el patrón de conducta se modifican y genera una alteración directa. Bien, como lo mencionas tú, el comportamiento del ser humano es repetitivo. En este caso se repite lo mismo, sale de la programación, solo que ahora escoge hacerlo al final, justo en el momento específico, y es por eso que estamos hoy aquí. Verifica lo siguiente, ¿cuántas parálisis de sueños le realizaron ustedes, tú y los tuyos, Mm, a lo largo de sus encarnaciones? mm, 878. Y en esta vida, Mm, 97. bien, y posterior a la conexión que tuvo conmigo, ya que él siente que han sido más repetitivas. Y la constancia es la misma, Mm, pero la percepción es distinta. Es decir, la sensibilidad fue aumentando. Bien, abducciones, Pregunta aislada, pregunta vacía. da la información ahora, Tus cuestionamientos no son ejecutados de manera efectiva. da la información ahora. Si tu pregunta hace relación a esta encarnación específica, solo una. Ok, y fue en el momento que tuvo la conexión ahí con su padre. Mm, no. Ok, comprendido. Déjame con Monse, por favor. Uno, dos, tres, ahora. Observo que tu mano luz te repotencializa. Verificamos posterior a esto toda la información que dio este reptil. Ujú, la luz indica que ha dicho la verdad. Muy bien, vamos a verificar lo siguiente. Da toda la información correspondiente a su jerarquía. La luz les trae, por favor. Sí, la luz extrae la información y la comparte. La jerarquía corresponde a un dragón. Es un dragón blanco, dos cabezas, ambos biológicas. Se observan dos pares de brazos. En la parte derecha de su cuerpo es como si estuviera conectado a unos tubos. Desde los pies hasta la parte de sus hombros. Es ligeramente encorvado, mide 93 metros. Estoy observando que la cabeza que está como del lado derecho tiene un tamaño ligeramente más grande y hay un artefacto tecnológico justo en la frente. Comparte la luz el nombre. Sí, Es sí, SOMERAK. bien. Comparte la información de su ubicación, por favor. Sí, comparte coordenadas específicas y al mismo tiempo comparte todas las estructuras. Corresponde a un sistema planetario. El sistema está conformado por 5 planetas. Ok, Estos planetas están haciendo una especie de alineación específica. No se observan como puntos aislados, sino más bien como si estuvieran formados. Observo que esta misma formación es a partir de una manipulación en base a la tecnología como una respuesta inmediata de defensa. Me comparte el nombre a la luz. sí, Urmer es URMKERKSHK. bien. Comprendido. Se portal dimensional y arriba 1 millón de humanos luz, por favor. Verificamos. Uno, dos, tres. Sí,
Observo que se abre portal, están llegando los humanos luz y están siendo verificados. Se cierra portal, todos corresponden en frecuencia y vibración a humanos luz. Muy bien. Se comparte toda la información correspondiente a esta jerarquía, la situación actual de Miguel. Vamos a hacer un traslado directo, por favor. Nos van a acompañar todas las entidades y humanos luz. Cuento de 1 a 3 y nos trasladamos. Al llegar se activa el protocolo de neutralización inmediatamente. 1, 2, 3. Descríbeme el proceso, por favor. Sí, se comparte la información, observo que se ejecuta el traslado, se hace de manera directa. Estoy observando cómo en cuanto llegamos, la luz hace una neutralización completa a cada una de las estructuras tecnológicas y a su vez a las estructuras planetarias. Veo que hay una neutralización completa de las entidades y la tecnología que hay en cada punto. Observo que en el caso de la jerarquía, se neutraliza completamente, se le colocan cascos en cada una de sus cabezas y observo espirales en su cuerpo. Veo cómo es desconectada de esta especie de como mangueras, como tubos, se desconecta y se aísla. Muy bien. Desintegran toda esa tecnología que tiene armada allí en sí mismo, incluyendo eso que tenía en la cabeza que estaba como más grande, por favor. Sí, observo que la luz desintegra la tecnología ensamblada en su cuerpo y se observa cómo la tecnología que está en esta cabeza también es desintegrada. Muy bien. Vamos a proceder a liberar a humanos luz de aspectos físicos, por favor. Ahora. Sí, y la luz identifica en dónde están los humanos luz y los aspectos físicos. Observo que se desmantela la tecnología que los mantiene cautivos. Comienzan a repotencializarlos y conforme están siendo liberados y repotencializados, comienzan a unirse. Muy bien. Ahora Listo. extraemos la información al cerebro principal de esta jerarquía. Todo lo que corresponda al proceso de Miguel, por favor. Sí. La luz extrae la información y la comparte. La información que otorga no solamente es específica de nuestro amigo Miguel, en realidad hay como un mensaje englobado. Sí, Está diciendo que hay una capacidad natural y como una especie de diseño por el aspecto humano que busca una relación y un comportamiento en consecuencia, como si buscáramos imitar. Esta imitación nos lleva a generar un entorno social que permite una fluidez. Sin embargo, a partir de la manipulación de las entidades, esta fluidez se ve obstruida y es cuando inicia un problema social. Explica a la luz que esta entidad específicamente aprovecha esta capacidad de imitar como este patrón de conducta que se imita y busca generar un acto mucho más violento. Se busca generar un punto de imitación respecto a un comportamiento violento o de separación. Específicamente en el aspecto del señor Miguel, lo que se busca es generar un estímulo en cuanto al entorno social y la decadencia económica que se puede interpretar, haciendo una especie de reforzamiento a lo que ya él asume como bases para una estabilidad, generando un desequilibrio y un desbalance complejo. Está explicando a la luz que lo que se busca aprovechar específicamente es como los diseños naturales que ya tenemos como humanos, como la capacidad de relacionarnos, la capacidad de imitación, de aprendizaje y desarrollo. Una vez que se modifican y perturban esta especie de desarrollo, lo que se crean son aspectos como no funcionales y a su vez garantizan una mayor manipulación y por consecuencia una mayor cantidad de extracción, pero esta misma manipulación permite que otros aspectos tengan este patrón repetitivo sobre esta misma actitud y conducta. muy bien. Comprendido. Vamos a proceder a programar el llamado en el cerebro principal de todo lo que le pertenezca. Entidades, naves, tecnología. Todo lo que le pertenezca comienza a llegar. 1, 2, 3. Neutralizamos, por favor. Sí.
Observo que la luz programa de manera directa el llamado de todo lo que le pertenece a este ser y observo que ejecuta este llamado. Comienzan a llegar diferentes entidades, naves y tecnología. Observo cómo en cuanto están llegando, están siendo totalmente neutralizados. Siguen llegando. Listo. Muy bien. Desintegran completamente este cuadrante, incluyendo los 5 planetas, entidades, naves, tecnología y la jerarquía de todas las líneas de tiempo, por favor. Uno, dos, tres. Sí, se ejecuta comando. Observo que la luz trabaja de manera simultánea. Todos están trabajando al mismo tiempo. Veo cómo hay emanaciones lumínicas que generan un envolvimiento completo a cada una de las estructuras tecnológicas, entidades y las naves. Observo que todo está siendo desintegrado. Sucede lo mismo con cada uno de los planetas. Hay un envolvimiento completo que los desintegra. En el caso de la jerarquía, veo que también está siendo desintegrada, sin embargo, la luz muestra cómo es a partir de todas las líneas de tiempo. Observo cómo al final hay un recorrido completo por parte de los humanos luz, como una especie de barrido a partir de la misma energía lumínica. Y este barrido, al terminar, me indica la luz que se ha llevado a cabo de manera exitosa. Muy bien. Vamos a trasladarnos de manera simultánea a su casa y al lugar donde creció, donde su padre realizaba esta especie de limpias. Se procede a la limpieza completamente de ese espacio. Uno, dos, tres. Se respetan los procesos que llevan los otros aspectos físicos. Sí, observo que se ejecuta el comando. Hay un traslado de manera simultánea en ambas ubicaciones y observo que hay un barrido completo en los espacios. Este mismo barrido comienza a desintegrar la tecnología que está de alguna forma ensamblada de manera directa. Observo que los portales se cierran también y observo cómo inicia la creación de la estructura lumínica. Es una burbuja bastante grande. Una vez que está terminada, observo que en ambas estructuras no hay ningún tipo de fisura, no hay ningún tipo de grieta. Es es una burbuja completamente estable. Bien. Verifica lo siguiente, por favor. Si los desencarnados, su padre, su madre y hermanos se encontraban allí en el planeta. Sí, Bien, comprendido. Ya fusionados con sus humanos luz, ¿correcto? sí. Bien, observa que se abre el portal dimensional, se abre y regresan. Previo a eso, pregunta si tienen algún mensaje para el aspecto físico, Miguel Ángel. Solamente hay un mensaje, es uno de los humanos luz el que se acerca y comienza a decirlo, y está diciendo que en los procesos del amor no hay espacio para la sensación de culpa. Bien, Eso no corresponde al proceso del amor. bien, comprendido. Regresan entonces. Uno, dos, tres. Todos los humanos luz, los que estaban en el planeta y los que llegaron a apoyar, por favor. Ahora, Sí, observo que agradecemos y nos despedimos, comienzan a irse los humanos luz, con ellos sedación de alfa y Enki también. bien. Establecemos conexión con el humano luz de Miguel, por favor. Verificamos y me dice su nombre, por favor. Sí, está aquí, corresponde su frecuencia y su vibración al aspecto. Su nombre es Basalmal. Basalmal, Basalmal, sí, ¿de qué dimensión Basalmal. es? 29. Comprendido. Permíteme hacer cambio, por favor. Uno, dos, tres. Ahora. Basalmal, bienvenido. Un proceso llevado de manera efectiva a partir de la conexión luz. El señor Miguel, como bien lo conoces, lleva rato trabajando en su conexión, desde su porcentaje lumínico, desde la herramienta que tiene a la mano. Y ahora ha llegado el momento de conectar contigo de la manera directa. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar para este paso que se avecina? Que ya está aquí.
Es un paso que no inicia, en realidad solo continúa. Es importante que en esta continuidad se generen puntos de observación específicos y bien establecidos. Hay ocasiones en donde se centran en observar cosas que no están, sin embargo, aquello que sí está presente lo ignoran. Observen de manera más efectiva, observen de manera más centrada y más objetiva. Aquello que se trabaja de manera interna repercute de manera externa. No hay una base específica, no hay un sustento externo. Todos los fundamentos, todo aquello que genera estabilidad y fortaleza proviene de manera interna y aquello que se trabaja se proyecta, se observa, se palpa. Muy bien, muchas gracias por toda la información. Hay diferentes temas que vamos a seguir trabajando. Este es el inicio, uno de ellos es el tema de la unión familiar, el tema económico, todos esos aspectos, como bien mencionas, se tienen que trabajar de manera interna. ¿Qué recomiendas para comenzar a trabajarlo desde ya? Es algo que se ha identificado, debe ser reconocido de manera directa y a su vez generar una modificación a la información que se posee, no verlo como una base o un sustento, sino como parte de un progreso y un avance, como parte de un aprendizaje, como parte de una especie de continuidad. Comprendido, nos queda claro a todos. Muchas gracias por la información. Ahora sí, déjame con Monse, por favor. Uno, dos, tres. Bien, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien. Bien, establecemos conexión con el médico Saturno. Uno, dos, tres. Se lleva a cabo todos los protocolos. Sí, observo que se abre portal, está ingresando el médico y se activa el protocolo de verificación. Es positivo para Humano Luz Médico Saturno. Muy bien. Se- Continúa, por favor. sí, se está compartiendo la información de nuestro amigo y en consecuencia de su Humano Luz. Observo que se abre portal y nos invita a cruzar. Cuando cruzamos estamos en séptima. Veo que hay un acercamiento de una estructura lumínica hacia el aspecto de nuestro amigo y él ingresa. Sí, Estoy observando que hay un recorrido lumínico en toda la zona cerebral, no solamente en un hemisferio como tal, sino en realidad en ambos, y se está restableciendo la conexión natural que hay entre estos dos hemisferios. Esto permite no solamente que haya una mejor fluidez en cuanto a los procesos de aprendizaje, sino también en la capacidad de resolución ante una situación específica, como si estuviera haciendo una repotencialización a su capacidad de respuesta y a toda la estructura cerebral como tal. Observo que hay una activación de glándulas interdimensionales y se repotencializan. Sucede primero en la pineal y de manera simultánea se da en las demás. Estoy observando cómo esta energía comienza a extenderse. Se ve unas protuberancias, que es como estas masas de tejido. Veo cómo el médico genera un envolvimiento completo hasta que se empiezan a, como si se estuvieran evaporando. Se ve de esa manera. Se comprimen y se evaporan. Observo que en ese espacio queda una especie de vacío y el médico comienza a llenarlo con energía lumínica que restablece el tejido. Veo como en la parte de sus ojos inicia una repotencialización también, tanto a nivel interno como externo, inclusive en los párpados. Observo que esta misma repotencialización se repite, pero en los conductos auditivos. Veo que se repite en la nariz, comienza a hacer este recorrido por toda la boca. Veo que en la zona de la barbilla queda esta especie de cicatriz y es como si tuviera un golpe. Veo que el médico hace este mismo procedimiento en donde se reestructura toda la parte de su tejido y a nivel celular se repotencializa, fomentando que la forma sea mucho más estable. Veo que es en tanto en la barbilla como en la parte interna del cuello.
Observo que el recorrido ahora es mucho más rápido, es completamente uniforme. Veo los puntos en donde se ven estas como masas Sí, de tejido. Veo cómo se repite el proceso en donde se desintegra completamente. Primero empieza a comprimirse y se empieza a desintegrar. Observo que en la zona digestiva el médico comienza a hacer un recorrido bastante arduo. Hay mucha energía en movimiento. Todas estas puntas, todas estas estructuras que se ven como agujas son desintegradas completamente y se repotencializa todo este espacio en donde estaban ahí, como si estuvieran inyectando algo. Veo que se limpia y se repotencializa. Observo que todas las estructuras en su cuerpo se desintegran completamente, dejando su cuerpo de manera natural en un estado de repotencialización completa. Veo que a nivel óseo se inicia una repotencialización también, ya que se estaba haciendo una especie de forro en todo su esqueleto. Veo cómo esta repotencialización genera un estado como de mucha ligereza, como si ya no hubiera esa sensación de pesadez. Observo que se repotencializa el sistema límbico y sistema nervioso. Veo como la zona central de su cuerpo, hay mucha energía lumínica en movimiento, pero observo que en la zona central se inicia una especie de activación y esta comienza a expandirse. Se ve como un latido. Observo que conforme se está llevando a cabo este proceso a nivel interno, el médico me muestra cómo a nivel celular, cada una de las células, las diferentes que hay, inicia un estado de comportamiento diferente. Ya no hay una sensación de pesadez y de contaminación. En realidad está buscando estabilizarlo de manera completa. Observo que en la zona sexual también hay repotencialización, observo las extremidades, tanto inferiores como superiores en repotencialización también, observo la rodilla, veo las dos, pero hay una que tiene más afectación que la otra. ok. Veo cómo esta masa ha desaparecido, sin embargo, lo que hace el médico en este punto es estabilizar nuevamente el soporte entre las dos partes. Veo como si lo estuviera fortaleciendo en cuanto a ligamentos y a uniones. Observo que la energía sigue subiendo y bajando, es un movimiento bastante rápido. Hay repotencialización en la piel, hay repotencialización ahora en la parte trasera, pero completo. Y termina. Muy bien. Damos las gracias y regresamos entonces. Uno, dos, tres. Sí, agradecemos y nos despedimos. Se abre portal y lo cruzamos. Bien. Una de las preguntas que él tenía correspondiente a su sesión era cómo podía hacer para ayudar a más personas. Verifica con la luz qué consejo le puede dar. Sí, está diciendo la luz en este momento que podemos aprovechar esto que hemos identificado en esta sesión como un punto de aprendizaje y un punto de como exposición. Estamos acostumbrados a hacer puntos de imitación, como a repetir no solo comportamientos, sino aquello que podemos observar. Una de las formas más simples y más directas de compartir esto a otros es a partir del ejemplo y el desarrollo que nosotros podemos tener en consecuencia es algo que se percibe de manera externa y se busca replicar un estado estable, un estado armónico, un estado de amor. Muy bien. Muchas gracias. Observa que su mano luz ingresa en su aspecto físico. Por favor. Uno, dos, tres. Sí, lo hace. Bien. Regresamos entonces. Cuento de 5 a 1 y volvemos. Cinco,